He aquí cierto número de respuestas que hemos ofrecido a aquellos que aman la belleza y la bondad de las prácticas de la atención plena, pero que dudan en recibirlas formalmente. Pregunta: yo he nacido en una familia cristiana. ¿Debo abandonar mi fe para recibir las 5 prácticas de la atención plena formalmente? Respuesta: un árbol sin raíces no puede sobrevivir. No puedes crecer bien espiritualmente si careces de raíces. No debes abandonar la religión en la que estás arraigado o arraigada. Practica como base la atención plena teniendo las 5 prácticas como pautas. Con la atención plena puedes penetrar profundamente en la tradición que constituye tus raíces y descubrir en ella muchas joyas maravillosas. Tal vez redescubras pautas dentro de tu propia tradición que podrás compartir con amigos cristianos y no cristianos. Pregunta: quiero practicar las 5 prácticas de la atención plena, pero ¿por qué es necesario tomar refugio en las 3 joyas? Respuesta: sin una fuerte creencia en estas 3 preciosas joyas, realmente no puedes practicar las 5 prácticas de la atención plena. Tomo refugio en el Buda significa que creo firmemente en mi capacidad para iluminarme, transformar mis dificultades, liberarme de toda insatisfacción y ser una fuente de gozo y paz para mí y para los demás. Buda significa el Buda en mí, el potencial de despertar que hay en mí. Sé que el Buda Sakyamuni es mi maestro, también sé que no es Dios. Tomo refugio en el Dharma significa que creo en la práctica de la atención plena que aporta comprensión y amor. Creo en el método que el Buda Sakyamuni me ofreció a partir de su propia experiencia para poder recorrer el camino que conduce a la liberación de la insatisfacción. Tomo refugio en el Sangha significa que creo en la sabiduría colectiva de un grupo de amigos que prometen practicar el mismo método que yo en nuestro camino de liberación. Nos necesitamos mutuamente para apoyarnos y compartir nuestras experiencias de práctica, de forma que nuestras percepciones nos hagan crecer más cerca de la realidad y nuestras acciones se hagan más armoniosas. Nos apoyamos recíprocamente en el camino de la realización, y al hacerlo colectivamente nuestros esfuerzos nos benefician y benefician a todos los seres. Sin fe y confianza en las 3 joyas, es difícil practicar bien las 5 prácticas de la atención plena. Pregunta: ¿puedo tomar solo 1, 2, 3 o 4 de las 5 prácticas de la atención plena? Respuesta: el Buda dijo que sí, que puedes. Si practicas profundamente incluso una sola de las prácticas de la atención plena, descubrirás que también puedes observar las otras 4 incluso sin hacer una promesa formal de cumplirlas. Las 5 prácticas de la atención plena están muy interconectadas. Pregunta: si tomo la primera práctica de la atención plena, ¿significa que tengo que hacerme vegetariano? Respuesta: se nos pide que practiquemos profundamente la atención plena cada vez que comemos o bebemos. Si lo hacemos, podemos descubrir que nuestro deseo de carne y pescado empieza a disminuir. Lo importante es ser consciente de lo que consumimos. Yo he conocido a personas que no pueden ser vegetarianos por razones médicas, pero que respetan la vida más que muchos vegetarianos. Algunos vegetarianos son muy extremistas y no son tolerantes con aquellos que no pueden dejar de comer carne. Yo estoy más cómodo con una persona que come carne que con un vegetariano extremista que está lleno de puritanismo. Pregunta: muchos de mis amigos, y yo también, tenemos 2 o 3 amantes.
¿Qué me sugeriría para observar la tercera práctica de la atención plena? Respuesta: bueno, pues cuando haces 2 o 3 cosas al mismo tiempo, como comer, ver la televisión y mantener una conversación con amigos en la mesa del comedor, no haces ninguna de las 3 cosas profundamente. No puedes realmente saborear y disfrutar de cada bocado que la persona que te quiere ha preparado para ti. No puedes prestar toda tu atención al programa de televisión y eres incapaz de escuchar cuidadosamente lo que los amigos están diciendo. Aún es más difícil tener varias parejas al mismo tiempo. Por favor, examina esto con profundidad. Ninguna de tus relaciones será profunda. Pregunta a tu corazón si eres realmente feliz. Puede que ahora parezca que todo está bien, pero ¿estás seguro de que no te estás causando sufrimiento a ti o causándolo a tus parejas? Una relación superficial y sin compromiso nunca conduce a una felicidad ni a una paz duradera. Pregunta de una adolescente: en mi colegio, todas las compañeras de mi edad son sexualmente activas. ¿Por qué no debería serlo yo? Si no actúo como ellas, mis amigas pensarán que soy una anticuada. Respuesta: una relación sexual es un acto muy profundo de paz mutua y de preservación de la especie. Actuar de una forma superficial daña nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando nuestra mente no está preparada para este acto profundo, nuestros sentimientos, percepciones y comprensión hacia ese amigo o amiga no serán suficientemente profundos y el acto sexual aumentará el riesgo de destruir la amistad. Puedes pensar que un acto sexual es simplemente como cualquier acto que haces para divertirte o disfrutar, pero muchos jóvenes me han confesado que después se dan cuenta de que fue un error. Mantener una relación sexual es un acto más profundo que todos los demás. El daño de tener una relación sexual no comprometida puede ser profundo y la herida puede quedar sin cicatrizar durante muchos años. El control de natalidad no tiene nada que ver con estas heridas mentales. Muchos adolescentes cuentan que no tuvieron ya alegría en su vida ni deseo de vivir después de recibir una herida mental por haber tenido una relación sexual para la que no estaban preparados. Habitualmente solo compartimos nuestros secretos más profundos con aquellos con los que hemos tenido una larga experiencia de afecto y confianza. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. No deberíamos compartir nuestro cuerpo con alguien con el que no tenemos la intención de mantener un compromiso a largo plazo. Pregunta: ¿puedo tomar la quinta práctica de la atención plena y seguir bebiendo de vez en cuando un vaso de vino o cerveza con la comida? Respuesta: se nos aconseja no beber, si es posible nada de alcohol. Si sigues teniendo una fuerte inclinación a beber, por favor, hazlo con atención plena. Mira profundamente el estado de tu hígado, de tu corazón y el hecho de que la humanidad está desperdiciando un montón de cereales y frutas, fabricando alcohol en lugar de alimentar a otros seres humanos. Meditar sobre esto nos llevará a tener cierto sentimiento de malestar cuando tomemos cualquier bebida alcohólica. Si no estás preparado para dejar totalmente de beber, por favor, toma las 4 primeras prácticas de la atención plena e intenta beber plenamente consciente hasta que estés preparado para dejarlo. Se nos aconseja a quienes adoptan la quinta práctica que no beban en absoluto, ni siquiera un vaso de vino o un vaso de cerveza a la semana. Las autoridades francesas advierten a sus ciudadanos que un vaso de vino está bien, pero que 3 es provocar los daños que puede producir un accidente. Pero, ¿cómo se puede beber un segundo o un tercer vaso
si no se ha bebido el primero. En condiciones normales podemos beber 1 o 2 vasos de vino de vez en cuando, pero en momentos de desesperación quizá tengamos que beber 5, 6 o 7 vasos para olvidar nuestras penas. Esto puede llevar al abuso del alcohol. Una adorable abuela en un retiro de Inglaterra planteó esta pregunta y se le contestó: «Usted bebe con moderación, pero ¿está segura de que sus hijos, hijas y nietos son como usted? Si en un momento de desesperación empiezan a beber cada vez más, se vuelven alcohólicos y se destruyen física y mentalmente, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Acaso no habrá usted participado parcialmente en ese proceso? Si observas la quinta práctica de la atención plena ahora, puedes encender una antorcha para las generaciones futuras de tus nietos. Entonces observas las prácticas de la atención plena como un bodhisattva y no como una orden que estás obligado a obedecer. Pregunta: si incumplo una práctica, ¿a quién debo confesarlo? Respuesta: confiésalo a tu propio Buda. La mejor forma de practicar es con un grupo de amigos, aunque sea 1 o 2. Haciendo esfuerzos para seguir este camino de belleza, puedes compartir con ellos tus éxitos y fracasos. Recitar regularmente con el grupo las prácticas de la atención plena ayuda mucho. Durante su recitación, a continuación de la lectura de cada una de ellas, se pregunta: ¿has hecho un esfuerzo para estudiar y practicarla durante las pasadas 2 semanas? Si has quebrantado la práctica, puedes decirte en silencio a ti mismo: soy profundamente consciente de que no estuve plenamente atento y de que he quebrantado esta práctica. A partir de ahora intentaré hacerlo mejor. No te sientas demasiado culpable. Tu energía de seguir el hábito es todavía fuerte. El hecho de que seas consciente de tu acto negativo disminuirá la energía del hábito cada vez que recites la práctica y muy pronto tu hábito se verá transformado. Pregunta: cuando cultivo la huerta, a menudo necesito liberarme de ciertas plagas, matar gusanos, insectos y roedores que destruyen el huerto. ¿Va esto contra la primera práctica de la atención plena? Además, tampoco sé cómo tratar las plagas de hormigas, cucarachas y otras plagas del hogar. ¿Cómo trata un budista practicante estos problemas? Respuesta: bueno, pues incluso cuando hervimos una cacerola con agua, debemos ser conscientes de que estamos matando muchos microorganismos en ese proceso. Nuestro esfuerzo es de no matar, así que intentamos diversos métodos para hacer el menor daño a todas las criaturas vivas. Por ejemplo, al cultivar la huerta o el jardín, aprendemos cómo hacer crecer junto a nuestras flores y verduras determinadas plantas que repelen a los insectos, los gusanos y los roedores. Intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano para no utilizar pesticidas dañinos, sino utilizar productos orgánicos que no matan a los animales, si es posible. Igualmente, intentamos mantener alejadas a las hormigas y a las cucarachas mediante medios inofensivos, como mantener la comida fuera de su alcance, utilizar repelentes orgánicos o simplemente siendo pacientes. Si por último consideramos necesario matar estas criaturas, lo más importante es ser conscientes del hecho de que las estamos matando. Con atención plena continuamos haciendo esfuerzos para no dañar, incluso si somos conscientes de que se ha causado un daño. La no violencia nunca puede ser absoluta, pero nosotros continuamos haciendo todo lo posible para minimizar el daño que causamos y para maximizar nuestro aprecio y reverencia por toda la vida, o sea, personas, animales, plantas y minerales.
me gustaría mencionar a un amigo llamado James que ha sufrido tremendamente. Cuando tenía 5 años, su madre le pegó y le empujó 2 pisos más abajo por las escaleras montado en su bicicleta. Él recordaba cómo los actos de violencia de su madre se producían en periodos en que estaba bebiendo alcohol. Un día fue golpeado hasta que se le hinchó un ojo y se puso morado. Cuando en la escuela el maestro le preguntó por qué tenía el ojo hinchado, él contó la verdad. Su maestro llamó a casa y su madre negó haber pegado a su hijo. A los 42 años de edad, James todavía llora como un niño de 5 años cuando recuerda: él la creyó y yo fui castigado por mentir. Yo continué diciendo la verdad y ellos me castigaron. Su madre le envió a vivir con su abuela, que consumía drogas y alcohol. Cuando tenía 7 años empezó a abusar sexualmente de él y a pegarle, especialmente cuando estaba bebida. También le infligió otros actos increíbles de violencia como consecuencia de su consumo de drogas o alcohol. Él huyó de la casa de su abuela y volvió a la de su madre, pero ella también empezó a abusar sexualmente de él. Así que, por último, ahorró suficiente dinero para escaparse a donde vivía su padre. Cuando le llamó para decirle que estaba en la ciudad y que deseaba vivir con él, a su padre le entró pánico y le envió de vuelta a casa. Cuando cumplió 17 años, su madre le animó a unirse al ejército e ir a Vietnam. Antes de despedirse, su madre le dio una palmada en la espalda y le dijo: «El ejército te hará un hombre, hijo». James lloró de nuevo. Un día, James describió cómo, abrumado por la desesperación, buscaba a todos los niños y niñas vietnamitas que le recordaban a aquellos que él había matado en Vietnam. Después de varios días y noches de disparos desde su helicóptero, salía de su aparato y descubría los cuerpos humanos apilados uno junto a otro como troncos en filas de varios centenares de metros. ¿Cómo podría devolver la vida a esos cuerpos? Sus amigos intentaban consolarle diciéndole: «Así es la guerra, James, no puedes hacer otra cosa». James podría contar cómo, al examinar el pasado de su vida, las raíces de la guerra empezaron en la violencia del divorcio de sus padres y en el alcoholismo y el abuso sexual. La historia de James es una más entre las docenas de historias similares de veteranos de guerra y de otras personas. Hay muchos que han tenido padres y madres alcohólicos y otros tantos que proceden de familias rotas. Al principio pensé que era un problema de Estados Unidos, pero posteriormente oí las mismas tristes historias. Gran parte del sufrimiento procede del hecho de que las personas beben mucho, son irresponsables en su conducta sexual, mienten, causan sufrimiento a los demás con sus palabras irreflexivas o difunden noticias de las que no están seguros que sean ciertas. Muchas personas fueron educadas por adultos alcohólicos o con mentes contaminadas que abusaban sexualmente de los niños, porque ellos mismos fueron a su vez víctimas en su infancia. Me he dado cuenta de que los adultos que aterrorizan a sus hijos son también víctimas. Para nosotros, una salida al sufrimiento es unirse a un grupo de personas que viven con alegría e intentan practicar con una aspiración de bondad, belleza y verdad. Las personas del grupo deben sinceramente mirar sus propias debilidades, sonreír ante ellas y considerarlas como parte de la basura para que sean transformadas en flores. Hoy día hay muchas mentes contaminadas y un intenso clima de violencia y abuso sexual. Necesitamos encontrar una salida. Las 5 prácticas de la atención plena representan un hermoso camino que conduce al despertar.
Aunque nosotros no hayamos sufrido abusos siendo niños o no tengamos problemas con el abuso del alcohol, la irresponsabilidad sexual, etc., podemos ayudar a muchas otras personas recibiendo formalmente estas prácticas y llevándolas a cabo. Podemos ser un ejemplo para muchas personas y ayudarlas a dirigirse hacia la alegría y la paz. Al realizar las 5 prácticas de la atención plena, es útil recordar estos puntos. La atención plena es la base de todas las prácticas. No tendríamos por qué mantener ninguna práctica particular si fuéramos capaces de estar plenamente atentos 24 horas al día. Pero puesto que este no es el caso, necesitamos practicar como guía orientativa las 5 prácticas de la atención plena o algo equivalente. Nadie puede observar totalmente las prácticas de la atención plena. Ni siquiera el mismo Buda podría hacerlo. Al hervir verduras para comer, matamos microorganismos en el agua y cuando tomamos un antibiótico, matamos microorganismos en nuestros intestinos. Si vivimos con plena atención, ya es bastante positivo como para avanzar suavemente hacia un actuar sin violencia. La dirección de las 5 prácticas de la atención plena es la dirección de la belleza, la bondad y la verdad. Para transformar nuestra conciencia colectiva en belleza, bondad y verdad, nos movemos en esa dirección, lo mismo que avanzaríamos en dirección al sol. No podemos llegar hasta el sol y no necesitamos hacerlo. Movernos en esa dirección ya es algo bastante bueno. Cuando intentamos hacer todo lo posible por movernos en esa dirección, sabiendo que nadie es capaz de vivir conforme a todo su potencial, necesitamos un grupo de amigos con los que poder practicar regularmente y compartir nuestras experiencias de vida en relación con estas prácticas. Cuando encontramos dificultades, se nos dice que debemos practicar con un sangha y recitar de forma regular juntos las prácticas para recordárnoslas, inspirarnos mutuamente e intentar encontrar soluciones a las situaciones más difíciles que vivimos en nuestra familia y en la sociedad. Es por esto por lo que afirmamos que la ceremonia de ordenación no servirá para nada si quien se ordena no recita las prácticas de la atención plena al menos una vez cada 3 meses con su sangha. La situación del mundo actual es tan violenta y confusa que para que sea posible el futuro, no solo los individuos, sino también todos los países tienen que adoptar las 5 prácticas de la atención plena. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.